Bienvenidos a Z Trading, yo soy Joseba y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre nuestro top 3 de empresas de acciones que creemos que podrían tener un rendimiento muy bueno de cara al año 2022. En el vídeo de hoy en concreto vamos a hablar sobre el número 3 de este top 3 empresas 2022, así que si no quieres perderte en futuros vídeos donde hablemos del número 2 y del número 1, suscríbete al canal. El número 3 que hemos seleccionado como empresa que podría tener muy buen rendimiento de cara al año que viene es PayPal Holdings Inc. Para aquellos que no lo sepáis, el ticker bajo el que cotiza PayPal es PYPL. A continuación vamos a explicaros el porqué de las razones que nosotros consideramos que tienen valor o que tienen peso de cara a que PayPal pueda ser una de esas empresas en el top 3 para el año que viene. Lo primero que vamos a hacer es un estudio del análisis fundamental, es decir, los principales parámetros y valores desde el punto de vista financiero para estimar y evaluar si la compañía PayPal en concreto es atractiva, es llamativa para nuestras inversiones de cara al año que viene. Como veis en esta slide, se divide en 3 bloques fundamentales, que son primero la cuenta de resultados de la empresa, que nos es muy útil para estimar cómo ha sido el rendimiento o el desempeño de la empresa desde un punto de vista económico, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a tener en cuenta, en la cuenta de resultados precisamente, es la facturación y los beneficios de la compañía. El segundo bloque es el balance de situación. Esto nos va a venir muy bien para evaluar cómo es esa interacción, esa relación entre los activos y los pasivos que tiene la compañía. Y lo bueno de un balance de situación es que nos da información clave para poder estimar y valorar la deuda y el apalancamiento que tiene la empresa en cuestión. Y por último, el tercer bloque del que vamos a hablar y que vamos a estudiar es el flujo de efectivo. Los datos del flujo de efectivo de una empresa son muy útiles para ver cómo está gestionando el dinero la empresa, ¿de acuerdo? Ese dinero, ese efectivo que genera, cómo lo está gestionando. Y viene muy bien para verificar la solvencia que tiene la compañía que estamos analizando, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es entrar en cada uno de estos bloques y vamos a desglosaros y a explicaros por qué PayPal nos parece una empresa muy interesante de cara al año que viene. Comenzamos con la cuenta de resultados. Lo primero de lo que tenemos que hablar en una cuenta de resultados es la facturación bruta. De acuerdo, la facturación bruta es el beneficio que obtiene una empresa una vez hemos descontado los costes de producción, ¿de acuerdo? Los costes de producción pueden ser todo tipo de gastos que tenga una empresa para poder entregar su servicio o producto final, ¿de acuerdo? Estamos hablando de proveedores, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de maquinaria, de herramientas, ¿de acuerdo? Todo eso habría que descontarlo a el precio de venta que pueda poner una compañía en su producto o en su servicio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la cuenta de resultados y la facturación bruta de PayPal desglosado por años desde el 2014 al 2020. Obviamente no tenemos aún los datos totales del año 2021 porque estamos grabando este vídeo a fecha 27 de diciembre del 2021. En apenas unos días, ¿vale? Una vez cerremos el año contable, ese año 2021, podremos estimar y analizar bien todos los datos del 2021, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos la progresión, qué progresión tan buena ha tenido PayPal en esa facturación bruta en la que constantemente, año a año, ha ido facturando más y más dinero. Pasamos ahora a la facturación neta, ¿de acuerdo? Es muy importante conocer los distintos significados de todos estos términos. La facturación neta es el beneficio que nos queda después de descontar impuestos y deducciones asociadas a la facturación bruta, ¿de acuerdo? Entonces la facturación bruta, hemos dicho, es el dinero total que generamos una vez descontados gastos, ¿de acuerdo? Gastos de producción y demás, y de esa facturación bruta que nos queda, cuando descontamos impuestos y deducciones, nos queda la facturación neta, que es de las cifras más importantes de toda empresa, ¿de acuerdo? No sirve de nada tener una facturación bruta muy elevada si después, cuando hay que descontar las deducciones y los impuestos, nos queda una facturación neta prácticamente nula, o incluso en algunos casos se ven facturaciones netas negativas en las que la empresa está perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, PayPal tiene una facturación neta positiva, lo cual es muy bueno, y además es una facturación neta muy atractiva. Estamos hablando de que en el año 2020 esa facturación neta fue de casi 4,5 billones de dólares americanos, o como diríamos en Europa,
4,5 mil millones de dólares, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en la facturación bruta de aproximadamente 12 mil millones o 12 billones de dólares americanos, bajamos a un poquito más de la mitad, a 4,4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un buen resultado y hemos visto empresas en las que retienen muchísimo menos y esta facturación neta se queda en un valor mucho más reducido, ¿de acuerdo? Y por último, en esta cuenta de resultados vamos a tener en cuenta también los earnings per share, ¿vale? En inglés EPS y en español los conocemos como BPA, que son beneficios por acción, ¿vale? Y es muy sencillo. Lo que hacemos para calcular esta cifra es coger la facturación neta, que es la que acabamos de hablar ahora mismo, y lo dividimos, ¿vale?, entre el número de acciones que hay en circulación. Cuando una empresa cotiza, tiene un número de acciones o participaciones en circulación y hay que coger toda esa facturación neta y dividirla, ¿vale? En el caso de PayPal, como veis, las tres gráficas tienen una tendencia creciente muy buena, lo que quiere decir que año a año PayPal ha ido mejorando su cuenta de resultados. Y esto es algo muy positivo para una empresa y es precisamente lo que buscamos cuando invertimos en empresas en acciones a largo plazo. Lo más llamativo de todo esto es que desde el año 2019, en el que estábamos aproximadamente en $2 por acción de BPAs, de beneficios por acción, hemos pasado en el año 2020 a casi 4, ¿de acuerdo? Eso es doblar esos beneficios por acción, lo cual es una cifra impresionante. Por último, os dejamos aquí un resumen de toda la cuenta de resultados, ¿vale? Y en este caso estamos viendo la relación que existe entre la facturación total, la facturación neta y el margen de beneficio medido en porcentaje. Quiero hacer especial hincapié en que la facturación total que veis ahí, esas barras azules, son los ingresos totales y no son la facturación bruta de la que hablábamos al comienzo, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la facturación total y la facturación bruta? Muy sencillo, la facturación total corresponde a la cifra que hayas ingresado por haber vendido todos tus productos o todos tus servicios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el año 2016 estábamos en torno a 11-12 billones de dólares, ¿de acuerdo?, en cuanto a las ventas totales que habíamos tenido, esa facturación total en PayPal, ¿de acuerdo? La facturación bruta, no olvidemos, es una vez descontando costes de producción, y la facturación neta, que la vemos en verde, esos ingresos netos, es descontado a la facturación bruta esas deducciones y esos impuestos asociados a nuestra actividad económica, ¿de acuerdo? La actividad económica de PayPal. ¿Qué es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar de este resumen? Es la línea naranja, es el margen de beneficio medido en porcentaje, ¿vale? Lo que queremos aquí es que sea una línea creciente, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que año a año cada vez hemos tenido un margen en términos porcentuales superior, y eso es algo muy positivo para cualquier empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí en PayPal muy atractivo, especialmente el cambio del año 2019 al 2020, y vamos a estar muy pendientes de cómo es ese cambio en el año 2021, una vez cierre el año fiscal, el año contable, ¿de acuerdo? Pues ahora continuamos con el segundo bloque del que estamos hablando, que es el balance de situación, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener en cuenta, ya lo hemos dicho, esos activos que tenemos en el balance, esos pasivos, cómo se relacionan, qué deuda tiene PayPal, si es asumible y cómo poner todos estos datos en contexto. Primero comenzamos con esa relación entre los activos, que en inglés se llaman assets, y los pasivos, que se llaman liabilities en inglés, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en azul los activos, ¿vale? Y en verde los pasivos. Para que os hagáis una idea de un ejemplo muy sencillo, activos son todos aquellos componentes que nos reportan algún tipo de beneficio o apoyo al funcionamiento de nuestra compañía, ¿de acuerdo? Podríamos hablar, por ejemplo, de inversiones que pudiese tener PayPal. Podríamos hablar de maquinaria que tuviese un valor y aportase también, como digo, valor al funcionamiento de la compañía. Y los pasivos o los liabilities son las deudas que pueda tener la compañía en cuestión. Por ejemplo, los salarios de los empleados son un pasivo, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que hacen es sacar dinero de la empresa. Como veis aquí, desde el año 2014 al 2020, tanto los activos como los pasivos han ido aumentando en PayPal. Esto es algo muy común que vemos en las compañías que crecen, que poquito a poco, a medida que van creciendo, van teniendo más activos en su balance, pero también en contraposición van aumentando los pasivos. ¿Por qué? Porque si al final vamos comprando más maquinaria para producir más productos o servicios, vamos a tener, por ejemplo, que contratar a más personal que nos ayude, ¿de acuerdo? Vamos a tener más gasto también en un lado y en el otro de ese balance de situación. A continuación vamos a hablar del capital total que tiene una empresa, ¿de acuerdo? Y esto se conoce también como equity en inglés. Para calcular este dato, lo que hay que ver es la diferencia que existe entre los pasivos y los activos, es decir, cogemos los activos y le restamos los pasivos.
Para poneros un ejemplo, en el año 2020, retrocediendo aquí a relación activos en azul y pasivos en verde, estamos hablando de que los activos están en torno a 70 billones y los pasivos en torno a 50. Por lo tanto, la diferencia es 70 billones de activos menos 50 billones de pasivos, nos quedarían en torno a 20 billones de equity o de capital total, ¿de acuerdo? Es crucial que esta gráfica sea creciente también. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si el capital total va aumentando, eso quiere decir que la diferencia entre activos y pasivos se va agrandando, y eso es precisamente lo que queremos, ¿de acuerdo? En ningún caso queremos que los pasivos se hagan mayores o crezcan más rápido que los activos. No sería buena señal para una empresa. En el número 3, dentro de este balance de situación, vamos a hablar de la deuda total que tiene una empresa, y es un dato crucial y muy importante para valorar cómo de endeudada, de apalancada puede estar una empresa, ¿vale? Y se puede suponer un riesgo muy alto si no se gestiona bien. Y se calcula de una forma muy sencilla, y es sumando el total de pasivos a largo plazo de una empresa, ¿vale? Si entramos en un desglose muy detallado del balance de situación, podemos ver todos esos pasivos, esos liabilities a largo plazo, y podríamos estimar o hacer un cálculo de esa deuda total que tiene la empresa. Este es posiblemente el aspecto menos atractivo que pueda tener PayPal, y es ese aumento considerable, como veis, en la deuda desde el año 2017, ¿de acuerdo? 2017, 18, 19 y 20 ha habido un incremento sustancial. No siempre esto es algo negativo, porque sabéis que para financiarse y para crecer, toda empresa tiene que tener algo de deuda, ¿de acuerdo? Mientras que, como digo, esos activos sigan creciendo, no es algo demasiado preocupante, pero sí que hay que vigilarlo bastante de cerca, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos de nuevo el resumen de esa columna 2, de esa estructura central número 2, el balance de situación, en el que relacionamos activos, pasivos, el capital total de una empresa y la deuda también total que tiene, ¿de acuerdo? En sus cuentas. Aquí vemos en azul los activos totales, en verde los pasivos totales y la relación que hay de deuda sobre el activo en términos porcentuales. Lo ideal en este tipo de gráficas, y sobre todo en empresas tan consolidadas, es que la línea amarilla o bien se mantenga o decrezca. Eso quiere decir que estamos reduciendo deuda, ¿vale? En el caso de PayPal estamos incrementando esa deuda, lo cual, como digo, es la parte menos atractiva de esta empresa, pero tenemos que tener en cuenta que PayPal está implementando una serie de cambios operacionales y sistemáticos en su modelo de negocio que evidentemente requieren un capital muy grande, y por eso están incurriendo en un exceso de deuda. Tenemos que tener en cuenta que están implementando, entre otras cosas, un sistema en el que les permita operar y moverse en el mundo de las criptomonedas, lo cual es algo obviamente costoso y que requiere de una financiación muy elevada. Ahora continuamos y vamos a pasar a hablar del flujo de efectivo, que es esa tercera columna muy importante en el análisis fundamental de cualquier empresa. Aquí vamos a hablar únicamente del efectivo disponible que tiene una empresa, y esto es también algo muy importante, ya que nos ayuda a determinar la solvencia que tenga una compañía, ¿vale? Aquí vamos a hablar de que ese flujo de efectivo disponible básicamente hace referencia al dinero en metálico que podemos tener parado o disponible de forma inmediata para utilizar en la compañía. ¿Por qué es muy importante? Porque fijaos, aquí PayPal tiene un flujo de efectivo disponible de en torno a 5 billones de dólares en el año 2020, ¿vale? Y vamos a volver hacia atrás a la deuda que tenía PayPal, ¿de acuerdo? Esa deuda total que tenía, que fijaos que es 10 billones. ¿Por qué no es demasiado preocupante esta deuda? Porque con todo el efectivo que tiene ahora mismo PayPal, digamos, ahorrado o guardado, puede literalmente liquidar la mitad de toda su deuda total, y eso es una herramienta muy poderosa. Hay empresas que tienen más efectivo que deuda, lo cual es estupendo, pero también tienen un potencial de crecimiento algo más reducido, ¿de acuerdo? El tener tanto efectivo ahorrado es una buena señal, pero nos limita en el crecimiento de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo aquí al efectivo, como digo, es un ratio muy importante, un dato crucial para saber la solvencia de una compañía. Cómo de fácil es que haga frente a la deuda que tiene, principalmente. Y no solo a la deuda que tenga, sino también a gastos inesperados. Y ahora pasamos al análisis técnico, que probablemente es una de las partes que estáis esperando con más ganas, con más ansia, ya que la gran parte de nuestro público se centra en el análisis técnico. Y aquí vamos a tener también 3 columnas muy sencillitas en las que vamos a hablar de la tendencia, los niveles clave y la zona objetivo que nosotros planteamos aquí en PayPal. La tendencia es muy útil para estimar en qué dirección se está moviendo el precio, y es crucial para poder determinar quién tiene el control, si en este caso son los compradores o son los vendedores. Es decir, ¿hay más gente comprando o hay más gente vendiendo?
¿vale? Los niveles clave nos van a venir muy bien para detectar esas posibles zonas en las que comprar o en las que vender, ¿de acuerdo? Tienden a ser niveles principalmente horizontales en los que se producen cambios entre la oferta y la demanda, ¿vale? Es decir, se producen cambios entre la cantidad de compradores y la cantidad de vendedores. Y por último, la zona objetivo nos va a venir muy bien para saber dónde podemos recoger el beneficio. ¿Por qué hay que estimar una zona objetivo? Porque hay que saber cuando el precio empieza a valer más o empieza a estar por encima del valor real de la empresa con todo este análisis fundamental que hemos elaborado, ¿de acuerdo? Entonces, partimos primero, como digo, con la tendencia, ¿vale? Y aquí, muy sencillo, vamos a hacer un análisis técnico muy sencillo porque una inversión a largo plazo nos interesa más tener controlado el aspecto fundamental que el aspecto técnico. Como veis, la tendencia es claramente alcista. ¿Por qué es claramente alcista? Porque si nos remontamos a los primeros datos que tenemos ahí en 2016-2015, en la que el precio de PayPal estaba entre los 20 y los 40 dólares, hemos crecido hasta los 191 y en su momento llegamos a los 300, ¿de acuerdo? En verano de 2021. Por lo tanto, cuando la gráfica se mueve de la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, determinamos que estamos en una tendencia alcista. Esto quiere decir que los compradores están ejerciendo más presión, hay más compradores, hay más demanda que por el contrario vendedores u oferta. Ahora pasamos a hablar de los niveles clave que tenemos que tener en cuenta en PayPal. Estos niveles clave se conocen también como soportes y como resistencias. Los soportes los podríamos llamar suelos y las resistencias techos. ¿Por qué? Porque en esas zonas, como tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda, cuando el precio baja hasta un suelo, hasta un soporte, lo que ocurre es que hay más órdenes de compra acumuladas y eso hace que el precio vuelva a subir. Sin embargo, cuando llegamos a una zona de resistencia, a un techo, hay más vendedores o más órdenes de venta colocadas a ese nivel y el precio tiende a darse la vuelta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estemos cotizando por encima de un nivel clave, ese sería el suelo o el soporte y cuando estemos por debajo sería la resistencia o el techo. Aquí nosotros planteamos 4 niveles que son fundamentales. El nivel de los 125, que sería lo que llamaríamos el soporte 2, después hacia arriba el 180 es el soporte más inmediato, es el soporte 1. Luego hacia arriba tendríamos el techo de los 225, ¿vale? Esa resistencia en 225 sería la resistencia número 1, la más cercana. Y hacia arriba hasta los 310, que sería esos máximos históricos de esa resistencia número 2, ese techo 2, ¿de acuerdo? Ahora a nosotros PayPal nos parece interesante porque está cotizando muy cerquita de un nivel de soporte donde es más probable que tengamos demanda, es decir, que tengamos más compradores que vendedores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tener muy presente estos niveles son muy importantes, sobre todo a medio y largo plazo. Y por último vamos a entrar a la zona objetivo, ¿vale? Vamos a hablar de por qué es importante y dónde podemos plantearla. Teniendo en cuenta todo este análisis fundamental, incluido el técnico que hemos realizado en PayPal a lo largo del vídeo, nosotros estimamos un precio que se equipare al valor justo según ese estudio del análisis fundamental, estaría en la franja de los 280 a los 300. ¿Por qué no estimamos un precio exacto, es decir, los 285,00 o los 287,32? Porque es muy complicado estimar una cifra exacta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es calcular o estimar una franja, un área, que en este caso son 20 dólares, ¿vale? De los 280 a los 300. Hemos hecho el cálculo aproximado y desde la cotización actual que ronda los 190 hasta los 290, que es esa zona media dentro de nuestro área objetivo, estaríamos hablando de una rentabilidad, una subida o una revalorización del 50%, lo cual nos parece una rentabilidad muy atractiva y creemos que PayPal tiene el potencial para subir hasta esos niveles. No olvides que en el próximo vídeo hablaremos de nuestro top número 2 en esta lista de cara al año 2022, así que no olvides suscribirte si no quieres perdértelo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.